Buenas noches, bienvenidos a un nuevo video sobre el manejo de las bases de datos. Como veíamos en la clase presencial, pues comenzamos con las instrucciones DDL y es en esto que vamos a seguir ahondando en este video. Eh, quizás vamos a ir viendo la presentación y vamos a ir alternando con muestras en el gestor de base de datos. Entonces, como mencionaba, haremos viendo las instrucciones DDL. Y hemos mencionado que todas las instrucciones de DDL tienen pues el uso de los que consideramos o nombramos verbos que hemos visto que son por ejemplo create, que hemos comenzado a utilizar en la clase presencial, pero también hay otros verbos como son el drop, alter e index. Esto quiere decir que todos estos verbos que hemos mencionado están siendo utilizados en todos los objetos de la base de datos, así como la misma base de datos en su creación o en su eliminación. También podemos utilizar cada uno de estos verbos en la creación, eliminación o modificación de los demás objetos, como tablas, vistas e índices. Vamos a quizás a comenzar viendo eh, los diferentes objetos que podemos ir utilizando, y para esto vamos a alternar con el gestor de base de datos. Vamos a primero utilizar el primer verbo que veíamos, que se refiere a, permítame, vamos a hacer un cambio acá, al create. Solo para hacer un recordatorio, recuerden que veíamos que nosotros podemos crear, como decíamos, desde una ventana de una consulta. Nosotros podemos crear una base de datos, una tabla o cualquier otro objeto de la misma base de datos. Y como veíamos en la clase, nosotros podemos utilizar en la sentencia create y adicionarle el objeto que vamos a crear. En este caso vamos a crear una base de datos y vamos a ponerle como nombre, luego del verbo create, tenemos también el objeto que vamos a crear y luego va el nombre. Para el caso vamos a crearlo con nombre de prueba, y como recordarán y veíamos el entorno de la, del SQL, del administrador de SQL, tenemos diferentes opciones. Entre ellas, nosotros podemos utilizar este botón para ejecutar la instrucción o presionar el botón F5. Si ven el ayuda que aparece aquí al ubicar el cursor sobre ejecutar, es F5. Entonces cualquiera de las dos opciones es válida, y vemos que cuando lo hacemos nos da en esta área que estamos viendo aquí abajo, donde dice mensajes. Este es el área de resultados. Para el caso, en este momento estamos esperando solo que nos retorne si fue creado o no correctamente el objeto. Como dice acá, los comandos fueron completados correctamente. Entonces, así como podemos nosotros crear, nosotros también podemos utilizar otro verbo, que es el drop, que sirve para deshacer lo que hemos hecho en esta primera instrucción. Si nosotros vamos al explorador de objetos, en este lado izquierdo, nosotros podemos ver de que existe dentro de base de datos, no se refleja la base de datos que acabamos de crear. Para esto, nosotros podemos refrescar dando clic derecho en base de datos, actualizar, y vemos que la base de datos ya existe. Como mencionamos en la clase presencial también, al momento de crear una base de datos, se crea con todos estos objetos adicionales que pues nosotros no hemos hecho nada. Sin embargo, el gestor de una vez los ha creado. Ahora bien, nosotros, como mencionaba, podemos utilizar no solamente create, sino que también podemos utilizar otro verbo. Vean de que así como utilizamos luego del verbo, nosotros creamos o especificamos el objeto que vamos a crear, lo mismo tenemos que hacer al momento que vamos a eliminar.
Entonces nosotros hacemos, por ejemplo, drop database y el objeto, el nombre que vamos a eliminar. Vean de que cuando hemos actualizado los objetos, de una vez él me los va sugiriendo a medida que nosotros vamos escribiendo. De modo que nosotros podemos tener, por ejemplo, al digitar esto y completar dando doble clic sobre el nombre sugerido, si es el que queremos eliminar. También mencionamos en la clase presencial de que nosotros podemos tener varias sentencias en la misma ventana de SQL, pero si queremos ejecutar solamente una de ellas, pues marcamos la sentencia que vamos a crear o a utilizar. De este modo, nosotros marcamos eh, la sentencia drop y presionamos o el botón ejecutar o F5. Ven de que los comandos fueron completados correctamente, lo que quiere decir que ahora, si yo actualizo la base de datos, esa base de datos ya no existe. Ahora bien, nosotros podemos volver a crearla y ejecutar. Al actualizar, vean de que la base de datos fue creada nuevamente. Ahora, volviendo a la presentación, tenemos entonces que nosotros podemos hacer varias cosas en el manejo de los objetos. Las primeras cosas que vamos a ir viendo es pues la creación de las tablas que van a conformar la base de datos. Y pues les mencionábamos también en la clase anterior, en la presencial, de que nosotros podemos, cada uno de los objetos que nosotros creamos, podemos asociarlos a un esquema. Y mencionábamos que esto es necesario para una mejor seguridad y manejo al agrupar todos los objetos en diferentes esquemas. Veíamos la sentencia create esquema. Vamos a dentro, ya que hemos creado la base de datos prueba, podemos dentro de ella hacer entonces la creación de un esquema y eh, podríamos hacer, por ejemplo, eh, el esquema estudiantes. Ven de que cuando ustedes escriben mal una sentencia, normalmente la subraya de color rojo y les da un mensaje. En algunos casos esto no es un error. Si ustedes ven en este caso dice que el problema es que create schema debería ser la única sentencia en la pantalla. Ahora quiere decir que si yo, por ejemplo, elimino las primeras dos instrucciones, se elimina el mensaje o el error que estaba marcando. Sin embargo, podrían existir las demás sentencias y al marcarla, aunque sea en este caso con error y la ejecutamos, él crea el esquema. Si nosotros queremos entonces ver, por ejemplo, todos los esquemas existentes, nosotros podemos hacer entonces la sentencia que estamos digitando en ese momento, que es el select asterisco o el esquema name, y podemos hacer de esta tabla information esquema esquemata. Ven que cuando son en ese caso, esta es una tabla del sistema y los colores que le muestran el font correspondiente a ese nombre lo cambia a un color que es bien llamativo, demostrándonos o dándonos a entender que esa es una tabla no de usuario, sino de sistema. Entonces, si ejecutamos esta instrucción, nos muestra todos los esquemas que existen en el gestor o en el
o en el motor de la base de datos. Dentro de estos debería estar nuestro esquema, que está aquí en el registro número 5, estudiantes. Bueno, también ustedes pueden ver de que existen, como decíamos, no solamente el esquema que acabamos de crear, existen muchos más. Por ejemplo, este primer esquema DBO es el esquema predeterminado. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes no especifican al momento de crear el objeto a qué esquema se va a asociar, vamos a tener por predeterminado el esquema DBO. Por ejemplo, en estas tablas que existen en esta base de datos, Norwin, vemos que todos los esquemas utilizados o únicamente el esquema utilizado es DBO. Eso quiere decir, por ejemplo, volviendo a nuestra base de datos, recuerden también de que esta parte de acá, a donde dice Master, es donde ustedes seleccionan con qué base de datos están trabajando. Esto lo veíamos y lo practicamos en la clase anterior. Para el caso estamos trabajando con prueba. También les mencionaba que si ustedes tienen de casualidad, se han cambiado y quieren seguir trabajando con prueba, ustedes pueden también hacer use database o solamente use prueba. Al hacer esto y ejecutarlo, ven de que la base de datos es actualizada entonces a la que ustedes han elegido usar. Bueno, para ejemplificar el uso del esquema, vamos a crear una base de datos y la vamos a crear, vamos a crear una tabla en la base de datos prueba. Y lo primero es, como decíamos en el uso de verbo create, el tipo de objeto y luego el nombre al que vamos a crear ese objeto o el que le vamos a asignar a ese objeto. Vamos a crear, por ejemplo, regiones. Luego este, del nombre se apertura un paréntesis, no necesariamente en la misma fila como hemos visto ya anteriormente, sino que puede ser en la fila siguiente, da igual. Y luego dentro nosotros podemos crear los campos o atributos de esta tabla. Una nomenclatura muy utilizada es, por ejemplo, eh, iniciar con mayúscula, por ejemplo, continuar con minúsculas y el siguiente, digamos, palabra que compone este nombre e iniciar nuevamente con una mayúscula. Esto nos facilita la lectura cuando son ya muchos los tablas o cualquier otro elemento de la base de datos que hemos creado. Entonces, en este caso, vamos a este campo le hemos llamado o atributo le hemos llamado id de región y vamos a luego especificar el campo o el tipo de dato que va a tener ese atributo. En este caso vamos a crear que es un entero. Luego entre campo y campo va una coma. Lo que escribamos es el segundo campo o nombre del segundo campo. Entramos a poner nombre, región. Eh, los tipos de datos que nosotros podemos utilizar en la base de datos los vamos a ver más detenidamente en el siguiente video. Por el caso, también veíamos algunos el día de la clase presencial, entre ellos que el entero, por ejemplo, no es necesario especificar la cantidad de números a utilizar, pero para el caso, el utilizar varchar, lo más recomendable es que ustedes digiten entre paréntesis el número de caracteres. Por ejemplo, vamos a utilizar 20 caracteres y cerramos el paréntesis que nos dice la cantidad de caracteres a utilizar. Y, por ejemplo, si este fue el último campo, vamos a solamente cerrar. Ven de que el editor de consultas bien
pues da mucha ventaja. Ven de que, por ejemplo, este paréntesis queda como marcado en un color diferente y nos muestra con cuál está haciendo pareja, o quiere decir que nos muestra la apertura y cierre de cada paréntesis. Para el caso, si nosotros marcamos este, al poner, si ustedes ponen el cursor a la par y presionan las flechas direccionales del teclado, queda seleccionado y marcan con cuál está cerrando ese paréntesis. Vean de que en este objeto, en esta tabla, no hemos utilizado el esquema, solo hemos puesto el nombre. Veamos. Al ejecutar esta instrucción, nos dice que fue creado la tabla. Nos vamos a nuestra base de datos prueba, expandemos y vemos que aquí está ya. Y al no haber especificado el esquema, nos muestra el esquema predeterminado que les había mencionado, que es DBO. Ahora, nosotros podemos crear ahora la misma tabla. Vean qué ocurre cuando ustedes solo copian esa instrucción y está en la misma base de datos. Por ejemplo, les dice, ya hay un objeto existente con ese nombre. Eso quiere decir que ustedes no pueden tener tablas o- o, procedimientos o vistas dentro de la misma base de datos o cualquier otro objeto con el mismo nombre. Entonces, para diferenciarlo, vamos a ponerle a este 2 y vean de que se quita lo subrayado en rojo marcando el error. Y ahora vamos a utilizar pues uno de los esquemas. Vamos a utilizar el que hemos nosotros creado. Parece que habíamos puesto que se llamaba estudiantes punto el nombre de la tabla y ejecutamos. Bueno, ya había eliminado por mi parte el esquema y dice que no existe. Entonces vamos a crear el esquema nuevamente. Se ha creado y ahora podemos crear la tabla bajo ese esquema y se ejecuta adecuadamente. Ahora nosotros podemos venir aquí dentro de nuestra base de datos prueba en la carpeta de tablas y podemos actualizar y vean de que ahora, a diferencia del anterior, se ha adicionado el esquema al que nosotros hemos asociado esta tabla, es decir, estudiantes. También ahora que pues ya comenzamos con la creación de las tablas, es necesario que vayamos conociendo otras características de las tablas. Bueno, que hay esta presentación se la voy a poner con la secuencia didáctica para que ustedes puedan leer algunos conceptos adicionales que se ponen por acá, que son un poco de teoría quizá. Y vamos ahora a adentrarnos en esta parte, los diferentes tipos de restricción. Cuando nosotros vamos a escuchar el concepto en lugar de restricción, vamos a escuchar el concepto constraint. Se refiere a esto mismo. Un constraint es una restricción. Y estos son los diferentes tipos de constraint que nosotros podemos tener en la base de datos. Vamos a comenzar con el primary key y quizás mencionar antes que nada que una primary key se refiere a lo mismo concepto que conocemos como llave primaria. Una llave primaria, quizás vale la pena aclarar también, permítame, veamos si tenemos, bueno, mencionar que una llave primaria es un campo que identifica el registro como único. Eso quiere decir de que no se repite, que
nunca puede ser un nulo, que va a tener siempre un valor. Y esa es una de las, o son las principales características de una llave primaria. Eh, Cuando nosotros, para el caso hemos creado, hay dos modos de hacerlo. Es decir, primero podemos crear dentro de la creación de la tabla, podemos crear la restricción de llave primaria o podríamos también al modificar la tabla ya existente y adicionarle un constraint para una llave primaria. Entonces, para el caso nosotros hemos hecho ya unas tablas y no les creamos una llave primaria. Entonces nosotros, como veíamos en la presentación, tenemos, aparte de create o drop, que les he hecho un pequeño ejemplo este día, también tenemos el verbo alter, que se refiere a modificar un objeto existente. Para el caso vamos a modificar con un alter. Luego de alter viene qué vamos a modificar, qué tipo de elemento de la base de datos vamos a modificar, y en este caso es una tabla. Entonces le decimos que vamos a modificar una tabla y le vamos a decir que vamos a modificar específicamente esta tabla. Es importante que ustedes quizás de repente van a tener dudas de la sintaxis, por lo cual tienen que aprenderse este tipo de formato, es decir, donde solo están como escritas las partes para que ustedes las identifiquen. Alter, el que va a modificar, el nombre del objeto a modificar, en este caso una tabla, y luego va lo que vamos a hacer. En este caso vamos a adicionar una restricción o constraint. Entonces vamos a adicionar un constraint. Ven de que es importante que cuando ustedes van escribiendo las sintaxis correctas se las va poniendo de este color azul. Así. Y si fuese, por ejemplo, si yo digito mal el nombre, ven de que uno es que cambia el colorcito azul que tenía antes y lo marca como un error. Cuando ustedes colocan el cursor sobre esa línea subrayada, les dice que eh, él esperó en este caso una columna, por ejemplo. Él dice que la columna constraint con M debe incluirse un tipo de dato. Pero en realidad lo que ha sucedido es que él no está entendiendo cuál es la instrucción real. Lo que estamos haciendo es adicionar un constraint. Ahora, si nos regresamos a la sintaxis, vean de que estamos adicionando un constraint y luego nos pide el nombre de esa constraint. Normalmente cuando eh, vamos a ir identificando diferentes restricciones, en este caso las que son llave primaria, por nomenclatura algunos pues utilizan pk y adicionan el nombre. Entonces vamos a poner pk, llave primaria, y vamos a poner regiones. Vean que este es un nombre, no es que tienen que cumplir con el esquema nombre, no, este es un nombre que pueden ustedes poner lo que quisiesen, pero un modo ordenado de trabajar es poner estas iniciales, digamos, que quiere decir que es una llave primaria, y el nombre que hace referencia a, por ejemplo, qué tabla estamos creando. Para este caso vamos a poner regiones 2. Entonces este es el nombre que va a tener la restricción, y ahora vean, en esta parte dice primary key. Este es el tipo de restricción que estamos creando. Entonces digitamos primary key y luego lo que continúa es apertura de paréntesis y el nombre del campo al que le vamos a decir que es la llave primaria. En este caso vamos a crearle al ID región.
Cerramos el paréntesis y ahora podemos modificar o alterar la estructura de la tabla. Ejecutamos. Ah, esto también nos dio eh, el día que estamos en la práctica en el laboratorio, y vean de que es un error lo que les comentaba al principio, de que nosotros hemos creado el campo, le estamos diciendo que va a ser llave, pero no le hemos especificado una restricción que se refiere a que no admita un dato nulo. Lo que vamos a hacer es eliminar la tabla. Ven de que pueden fácilmente modificar una instrucción por un momento. Vamos a eliminar drop, el objeto es de tipo table y el nombre es este. Le damos a ejecutar. Ven de que es subrayado solo una parte de la instrucción completa. Deshago otra vez lo que había modificado y ahora sigue siendo una creación de tabla, y ahora vamos a adicionarle, luego del tipo de dato, nosotros ponemos not null. Ahora creamos la tabla sin el índice para poder hacer luego la práctica con esta otra instrucción. Creamos la tabla y ahora vamos a, solo para que ustedes vean de que al expandir las columnas o atributos, ahora sí dice no nulo en esta parte. Ahora vamos a crear la llave primaria y se creó correctamente. El otro modo de hacerlo, como decíamos, era haberlo hecho eh, de una vez en la creación de la tabla. Para esto, para ejemplificarlo, vamos a eliminar esta tabla que ya habíamos creado. Quizás lo voy a dejar como estaba para que vean de que, para que no los confunda y vean de que esa es otra instrucción. Vamos a eliminar la tabla regiones. Recuerden siempre, por las dudas, checar de que están trabajando en su base de datos para que no eliminen quizás una tabla de otra base de datos. Le damos, ejecutamos esa instrucción y ahora la vamos a crear, pero vamos a hacer la modificación como está en esta sintaxis. Crearíamos la tabla sin esquema, como está acá, pero le vamos a, luego del detalle de los campos, vamos a agregar de una vez el constraint. Entonces vean de que se parece mucho a la que hemos ya visto sobre creación de constraint. Vamos a agregar una coma, como que fuésemos a agregar una columna más, solo que en este caso vamos a decirle que es un constraint. Vean, la misma sintaxis que habíamos visto después de constraint, el nombre del constraint. Vamos a crear solo pk regiones. Vean de que este es un objeto que tampoco se puede llamar como este otro. Si lo ponemos, bueno, creería yo que no lo debería dejar, pero aparentemente sí lo permite. Dejaríamos el pk de todos modos pk regiones, y viendo la sintaxis es del tipo primary key, igual que la sintaxis anterior. Aperturamos paréntesis y digitamos id región. Cerramos paréntesis. Este cierra el paréntesis del campo primary key y mantenemos siempre el paréntesis que corresponde a la creación de la tabla. Vean. Ahora hay que recordar, como veíamos antes, que este campo no puede ser
nulo si va a ser llave primaria. Ahora tenemos entonces una instrucción que nos crea una tabla con sus campos y de una vez una llave primaria. El hecho o el modo correcto de hacerlo es que en cada creación de la tabla creemos también lo que son las llaves primarias o foráneas que correspondan. Si en caso nosotros se nos olvidó crear una llave primaria o foránea, es que utilizamos entonces la instrucción alter para agregar la llave primaria o foránea que se nos olvidó. Entonces vamos a crear este. Ven que se ha creado. Vamos a actualizar las tablas y tenemos la tabla de regiones, tenemos las columnas y ven de que cuando ustedes expanden el campo que es llave primaria se le agrega una llavecita a diferencia del otro campo. Igual está en regiones 2. Vean, acá está la llavecita y aquí está el campo. Entonces, esta es la primera restricción o constraint que nosotros podemos crear. Igual como les he recomendado antes, cuando ustedes van haciendo esto, por ejemplo, quizás es importante que lo creen y lo guarden en su nube, ya que tenemos el acceso al internet desde el laboratorio, y vayan comentariando. Por ejemplo, recuerden que pueden comentariar con dos guiones y escribir, por ejemplo, esta instrucción permite la creación de una tabla y su llave primaria. Luego ustedes pues pueden perfectamente guardar esto, como les digo, en su nube, ya sea en un documento de Google o subir o guardar en su memoria esto con el editor de texto. Por ejemplo, eh, ustedes pueden seleccionar todo y esto copiarlo, por ejemplo, y llevárselo a un editor de texto. O pueden hacer también archivo, guardar query 1 como y ven de que él agrega la instrucción SQL. Todas las instrucciones que ustedes crean en estas ventanas se guardan con una instrucción SQL. Entonces ustedes pueden perfectamente cambiar el nombre y ponerle, por ejemplo, instrucciones TDL. Y esto ustedes escogen pues el lugar donde lo quieren guardar. Si nos vamos al escritorio, por ejemplo, ya está guardada esa instrucción. Acá está. Si por ejemplo yo cierro esta ventana, ustedes pueden desde el explorador, ya sea ir a archivo, abrir un archivo, está en el escritorio en este caso, y le dan doble clic y ya lo marca acá. O también pueden hacer arrastrar el archivito y también se lo va a abrir. Entonces con esto estamos viendo el primer tipo de restricción. Tenemos pues aún otras que ver. Tenemos llave primaria. Bueno, podemos listar, por ejemplo, todas las llaves primarias que existen. Vean que se obtiene de esta tabla que es de sistema, sys, key, constraints. Veamos.
paréntesis.key guión bajo constraints. Si ejecutamos esto, vea que hemos creado dos llaves primarias, recuerdan, una para la tabla regiones y otra para la tabla regiones 2. Vean de que acá les pone qué tipo es, al haber ustedes pues en la instrucción haberle dicho que es del tipo primary key, él coloca en el catálogo este de sistema que es del tipo PK. Les dice cuándo fue creada, si fue modificada, y esa información quizás es importante a la hora que nosotros necesitamos eh, eliminar una llave primaria y necesitamos ir a ver cómo se llama. Entonces es mucho más fácil venir y la buscamos acá. Bueno, con eso pues cerramos ahí, como les mencionaba, vamos a ponerles la presentación para que ustedes terminen de leer toda esta demás información adicional. Luego tenemos la restricción unique, es como dice acá muy parecida a la llave primaria, primary key, pero si bien es cierto crea un índice, este que crea unique no es del tipo non-clustered. Esto quizás lo vamos a explicar un poquito más detenidamente, aunque es algo que es a nuestro nivel, pues que en este primer curso no es como muy importante. Y puede aceptar nulo, pero solo una fila, o quiere decir que no se repetiría dos nulos. Recuerden que en la llave primaria no admite nulos. El unique sí permite la creación de un nulo, pero solamente uno. Eso quiere decir que cuando quieran adicionar un nulo lo admite, el siguiente nulo no lo admitiría porque ya existe uno. Y la sintaxis es esta dentro de del create table, que es lo que hemos estado viendo. Nosotros podemos crear un constraint, solo que este tipo es tipo unique, como lo muestra en esta sintaxis. Entonces, si por ejemplo vamos a crear una nueva ventana para llevar separado la restricción con unique y crearíamos una segunda tabla o tercera tabla. Entonces, vamos a crear una nueva tabla, le vamos a poner departamentos, si fuese geográfico serían los departamentos de El Salvador. Recuerden, se apertura el paréntesis luego del nombre, solo vamos a corregir aquí que está mal escrito, departamentos, luego el paréntesis de la creación de la tabla, vamos a poner un ID y le vamos a poner ID departamento, le vamos a decir que es del tipo int y que no admite nulos. Vamos a crear, mejor vamos a crear vamos a crear municipios y esta la vamos a crear, pero la vamos a crear con la restricción unique. A diferencia de los campos que son, como decía, ya primaria, a que no admite nulos, una tabla o un campo que va a ser unique si puede emitir nulos. Entonces vamos a escribir que si emite nulo. Ven de que difiere de la anterior, en que antes decía not null. En este caso vamos a crearla de tipo null. Vamos a digitar el segundo campo, que
sería nombre municipio. Vamos a decir que este tipo varchar y le vamos a decir que son 30 caracteres al menos o o máximamente. Cerramos, bueno, coma, y ahora vendría el constraint. Vamos a crear constraint. Recuerden que esta es una instrucción en la que estamos creándolo de una vez. Podríamos también hacerlo, o lo vamos a hacer también, cuando la tabla se ha creado sin el constraint y se lo vamos a adicionar. Entonces, en este caso, vamos a poner constraint. El nombre es, vean de que eh, la nomenclatura que se utiliza es, en vez de PK de los llaves primarias, vamos a utilizar UQ. Esto, como les mencionaba, es un nombre, podría ser cualquiera, pero lo más recomendable es que se utilice la nomenclatura esta. Entonces vamos a crear esto, vamos a poner y vamos a decirle que es de tipo unique. Recuerden, primero el constraint, nombre del constraint y ahora tipo unique. Aperturamos paréntesis y le ponemos el nombre del campo que va a ser el que es único. Y cerramos. Recuerden, este campo, tanto en llave primaria como en unique, este nombre tiene que coincidir con el campo tal como está escrito acá. O quiere decir, en algunos casos cuando se instala, ustedes pueden de hacerlo case sensitive, que quiere decir que respeta minúsculas y mayúsculas, o en algunas otras instalaciones podría ser que eso no importe, pero sí se debe escribir exactamente con todas las letras que tiene este campo acá. Entonces, si vemos la sintaxis, aquí solamente falta cerrar. Vamos a crear ese campo como unique. Cerramos, si se percatan, en esta que me había subrayado, él me dice, si yo pongo el cursor, no me muestra el error, o bien, y dice, se esperaba, y ahí les dice, se esperaba un paréntesis o una coma. ¿Ya? Coma si es que voy a continuar con otra restricción, o en este caso, el cierre de la instrucción. Creamos esto. Ahí está. Entonces, vamos a... bueno, si podemos, si queremos consultarlo, vean de que es la misma instrucción, solo que ahora cambia el tipo. Pero nosotros podemos copiar la instrucción anterior. Era esta. O ejecutamos esta desde acá de una vez y vean. Antes teníamos 2pk solamente, hoy tenemos 2pk más un UQ, que quiere decir una unique. Si nosotros tuviésemos una tabla que no se le creó, recuerden que podemos fácilmente hacer un alter y adicionar el constraint, como se hizo en este caso, solo que sería del tipo UQ, así como se hizo el pk, un unique. Quizá voy a borrar la tabla solo para hacer esa demostración. Vamos a drop table, ejecutamos, lo deshacemos y vamos a quitar el constraint y la vamos a crear sin el constraint. Ahora recuerden, hacemos un alter table de la tabla municipios y
Lo que vamos a hacer es un add. Veamos la sintaxis. Lo que vamos a hacer es add constraint. El nombre, ¿se recuerdan? UQ en este caso. Luego del nombre va el tipo, en este caso es del tipo unique, paréntesis, y el campo que vamos a adicionar. Cerramos y podemos entonces hacer lo mismo que habíamos hecho antes, solo que pues en dos pasos, ¿verdad? Que como les decía, lo recomendable es que dentro del create se cree de una vez la restricción, pero aquí estamos demostrando que se puede también hacer posterior. Se ha creado. Si nos vamos a listar ah, los constraints existentes, ahí está. Ven de que este coincide la creación con la hora que tenemos, o quiere decir que es el que acabamos de crear. Bueno, vamos a dejar hasta acá este video. Vamos a continuar luego con las restricciones que nos faltan, que son, si se recuerdan, foreign, el check y el default. Entonces vamos a continuar con estos en el siguiente video.